Y bueno, desde su campaña a la presidencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues avisaba y advertía que se iba a deshacer del avión presidencial José María Morelos, que era un exceso, que era un lujo, que él no se iba a dar. Lo intentó vender, lo subastó, lo remató, lo rifó y finalmente ya logró venderse. Tenemos en la línea a Fernando Gómez Suárez, él es analista económico especialista en el sector aéreo, a quien además me da mucho gusto saludar. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. David, qué gusto poder saludarte esta mañana aquí a tus órdenes. Pues dos temas. Primero vamos a empezar con esto del avión presidencial. ¿Ganamos o perdemos? Perdimos mucho, mi estimado David. Fíjate que lo vendieron a 1.600 billones de pesos, pero pues el costo real por el que Banobras pagó fue aproximadamente de 4.200. Estamos perdiendo casi tres, eh, tres cuartas partes del precio, además de lo que ya se pagó por gastos de mantenimiento, gastos de conservación, porque como sabes, aunque no se utilizaba, este avión tenía que dársele mantenimiento constante, periódico, como a cualquier aeronave Ujú. comercial o privada. Y eso pues también calculo que aproximadamente por costo de hangares, por venta en Estados Unidos o intento de venta allá hace algunos años, y gastos de mantenimiento, certificados, etcétera, etcétera, aproximadamente súmale otros 80 millones de pesos en cuanto a gastos de mantenimiento. Nos salimos perdiendo, desafortunadamente. Pero bueno, de lo perdido, lo que aparezca, ojalá se pueda utilizar ese dinero para otras causas, otras cosas, pero fue un mal negocio. Eh, Fernando, el, el, el hecho de que Banobras lo haya logrado vender, ¿en qué condición se da? Porque yo tengo entendido que era un como arrendamiento. ¿Cuál es el proceso para poderte deshacer de esta como deuda que venías arrastrando de algo que propiamente no era tuyo? Sí, exacto. En realidad tendría que ingresar el dinero. Es muy importante, es muy interesante lo que mencionas, porque es arrendamiento financiero, es un leasing, como se le conoce en inglés, y esto es una medida que se utiliza para no descapitalizarse, e incluso podría ser renovable el equipo, pero bueno, en este caso, pues el avión pues no es prácticamente un activo del Estado Mayor Presidencial, el del extinto Estado Mayor Presidencial o de las Fuerzas Aéreas de México. El crédito lo obtuvo Banobras, se consiguieron otros 3 aviones del mismo tipo, entre ellos iba el avión presidencial. Los otros aviones eran de Aeroméxico, pero este avión presidencial pues tendría que liquidarse como si liquidaras a capital, la adquisición de tu coche, es una forma similar. Ujú. Tendrían que liquidar a capital los costos y los castigos en dado caso por liquidación anticipada, y obviamente generar primero la transferencia y luego ya la venta per se del avión, porque sí hay que entregarlo para, no sé, el uso que le vayan a dar allá en ese país, ¿no? En Tayikistán, que bueno, lo primero que yo Así. hice fue correrle a buscar en dónde exactamente quedaba Tayikistán, porque yo te lo juro, o sea, no lo había escuchado. Y eso, el uso. Finalmente, México necesita o no de un avión presidencial. Creo que sí, por cuestión de seguridad nacional. No es una cuestión de capricho. De hecho, en Estados Unidos normalmente no te dejan entrar si no es, o bueno, a un jefe de Estado no lo dejan entrar, o se complica mucho precisamente por los riesgos que implica, no nada más para la seguridad del personaje y su comitiva, sino para la seguridad de las instalaciones aeroportuarias, de las personas y la población en general. Implica
el despliegue de mucho personal, de muchos sistemas de vigilancia y mucha infraestructura. Obviamente, pues sí, en determinado momento pueden llegar en un avión, en un jet, por ejemplo, ¿no? Ujú. Pero no quizás en un avión de tal envergadura como el TP-01, que era enorme, pero había otros 9, 10 aviones del Estado Mayor Presidencial, te repito, que podrían haberse utilizado para trayectos cortos o trayectos no tan largos. Ese avión específicamente era o podría haberse utilizado para vuelos interoceánicos y vuelos a Europa, Asia, por ejemplo, vuelos de larga duración, pero pues había y tenemos todavía por ahí algunos aviones con los cuales pretenden o pretendían incorporarlos a la nueva aerolínea mexicana, o bueno, lo que queda de, no de la empresa mexicana de aviación, Sino lo sino que va a de ser la la nueva operación que va aerolínea. a ser la Sedena, ¿no? Sí, exacto, que ya compraron el nombre, ¿no? Los Ujú. derechos de marca. Pero ahí había estos 10 aviones, entre ellos el TP-01, lo bajaron a la mera hora y ahora, pues de todas formas, quedan ahí unos 9, 10 aviones que podrían utilizarse, ¿no? También con este propósito de transportar a la flota, a la comitiva oficial, sea del presidente o cualquier otro secretario de Estado. Muy bien, pues Fernando Gómez, ya quedará pendiente, platicaremos después sobre lo que es esta modificaciones legales para precisamente incluso recuperar la categoría 1 y echar a andar esta nueva aerolínea mexicana de aviación por parte del ejército. Te estaremos molestando. Fernando, muchas gracias. Con mucho gusto, como siempre, David, un abrazo. Un abrazo igualmente para ti. Pues ahí está, se logró vender este avión presidencial. Ahora corren estos 10 días, como dijo el director de Banobras, para ahora sí verlo partir en definitiva. Le tocaremos las golondrinas con mariachi y todo ya el avión a lo que fue el avión presidencial. Nosotros vamos a un corte, no se vaya, regresamos.